Estamos viviendo una época única, que no registra precedente en la historia de la humanidad. Dolorosa, angustiante, que a la vez que nos agobia nos desafía a pensar todo diferente. En el medio de este padecimiento colectivo no podemos obviar nuestro homenaje a este militante de la lucha por la idea. Lo que hacemos compartiendo de su propia boca su pensamiento. El que expresara en septiembre del 2013 en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, conocida como la Biblioteca Popular de Martínez, que por entonces estaba bajo la conducción de Héctor Arias, a quien también recordamos y rendimos homenaje. Horacio González, en esta exposición, hace una relación entre los 100 años de la Biblioteca de Martínez y los 200 años de la Biblioteca Nacional, describiendo un paralelismo entre la política argentina y el pensamiento que emerge de las sucesivas direcciones de las bibliotecas y los tantísimos escritores notables del periodo transcurrido. Relación de una riqueza extraordinaria, que incluye a personas que están fuera de la política, quienes con su mirada han aportado e influido en el camino transitado. Material que, como decíamos, expresa a Horacio González a través del propio Horacio González y que ponemos a disposición de nuestra audiencia. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este cierre de nuestra primera Feria del Libro. Tenemos el honor de recibir al profesor Horacio González, eminente sociólogo de nuestro país, uno de los pensadores nacionales más importantes, es mi punto de vista, y creo que compartido por mucha gente del pueblo, autor de más de 25 obras sobre distintos temas, y además, por si fuera poco, director de nuestra Biblioteca Nacional. La presentación va a ser muy breve porque, como decía, este es el cierre de la feria que empezó el día 13 de septiembre, que era el Día del Bibliotecario, y finaliza hoy, que es el Día de las Bibliotecas Populares. ¿Y por qué Horacio González? Porque el Día del Bibliotecario, el 13 de septiembre, en 1810, se fundaba la Biblioteca Nacional. Y los primeros bibliotecarios fueron Saturnino Segurola y Cayetano Rodríguez. Y el 23 de septiembre es el Día de las Bibliotecas Populares en honor a la Ley 419 de Sarmiento, y siempre se ha tomado como las fechas de festejos de los bibliotecarios y de las bibliotecas. Pero el agregado, y ya los dejo con Horacio, es que en un reportaje reciente yo le escuché decir a Horacio, contando su vida, que su mamá había sido bibliotecaria de una biblioteca popular. Así que acá aparece el compromiso para hablar de las bibliotecas populares para Horacio, que esa anécdota a mí me conmovió. Y bueno, los dejo con Horacio González. Bueno, muchas gracias a todos, y es una oportunidad más para recordar todo lo que tenemos que ver con las bibliotecas. Las bibliotecas domiciliarias que aún persisten y las bibliotecas populares que
recobran nuevas fuerzas cada vez que pensamos que van a desaparecer, y la Biblioteca Nacional, nuestro viejo dinosaurio instalado ahora en el barrio de Recoleta, que ha adquirido también nueva vida y se ha modernizado bastante ante reclamos de la comunidad bibliotecaria. Sobre eso quisiera hablarles un poco, nuestra relación con las bibliotecas, qué es una biblioteca hoy, qué me imagino que debería ser. El país se fundó en realidad con muchas decisiones que tenían distintos caracteres. Una decisión obvia fue una decisión de carácter político-militar, como diríamos hoy, que es formar una fuerza expedicionaria en 1810, y esa fuerza expedicionaria se encuentra de inmediato con un drama muy profundo, que es el drama del fusilamiento de Liniers. Hoy podríamos perfectamente casi pasar por alto ese hecho como una mención meramente casi administrativa de los sacudones que tiene la historia, pero en aquel momento fue una decisión de un grupo de jóvenes, ninguno pasaba los 30 años, y Liniers era un héroe del Río de la Plata. Entonces ahí la decisión tomada adquiere un hondo dramatismo. El decreto de fusilamiento está firmado por Saavedra, que es un poco mayor que el resto, Castelli, Moreno, y la pluma que escribe esas páginas, que ocupa toda la edición y el día de la Gaceta de Buenos Aires, diario fundado por Moreno, es un escrito que hoy nos parece bastante estremecedor. Es un escrito que no se escribe en épocas comunes, sino en épocas revulsivas, puesto que son decisiones absolutamente excepcionales. Es un escrito de excepción, pero es un escrito de tal envergadura que casi hace hablar a los fusilados y les pone frente a su condición de capturados por el ejército expedicionario la triste realidad de haber sido los que se oponían a la revolución. Y de alguna manera esa pluma compleja, que es la pluma de Moreno, dice: si ellos estuvieran hoy percibiendo efectivamente lo que hicieron, darían la orden de fusilamiento y saldría de su propia decisión el saberse destinados a esa tremenda y última decisión de los ejércitos, fusilar. Este documento de Moreno provocó muchas polémicas a lo largo de la historia, polémicas hoy acalladas. Por ejemplo, uno de los directores más importantes de la Biblioteca Nacional, que fue el francés Paul Broussard, el francés argentinizado, y muy argentinizado, y que formaba parte de las clases gobernantes y de la élite intelectual porteña, escribió un gran libro sobre Liniers, basado en la crítica al decreto de fusilamiento y al fusilamiento mismo, como parte de su crítica general a los jacobinos franceses, a los que él conocía bien. Y la crítica es a Moreno, al cual salva, sabiendo que, siendo un francés adoptado por la élite porteña intelectual, había venido a la Argentina y había sido recogido y ayudado por el presidente Nicolás Avellaneda. Por eso su primer cargo es inspector de escuelas en Tucumán. No consigue enteramente cuestionar a Moreno, pero cuestiona el fusilamiento. Y enseguida la misma élite porteña le responde con muchos libros. Fue una polémica hoy olvidada, puesto que el orden conservador argentino también defiende el fusilamiento de Liniers, es decir, personajes absolutamente conservadores como Avellaneda, Estrada, la familia Ramos Mejía, que en ese momento tenía un papel fundamental en la ciencia médica y en la historiografía, rosistas y antirrosistas, todos defienden el fusilamiento. No así Broussard, que indica que el ejército de Belgrano, y posteriormente el de San Martín, pasa por Cruz Alta, la localidad de Córdoba donde estaban los restos de Liniers, y pasan indiferentes. Toda la revolución
Argentina se hace con total indiferencia respecto a esa decisión del fusilamiento de Liniers, y la reparación que busca usar no es solo como francés, sino como amigo de la familia Estrada, de una familia católica también que forma parte del orden conservador argentino, que son descendientes de Liniers. La familia Estrada, que funda la editorial Estrada, son descendientes de Liniers. Por eso él se ve en la obligación de decir algo inadmisible. Fue un error fusilar a Liniers. Ningún argentino de cualquier época que sea, y agrego, ningún argentino que no le guste la violencia, que cree que no hay que fusilar a nadie, etc. Pero con el caso de Liniers da la impresión que hay un acuerdo que es inamovible en la historia argentina. Liniers ya estaba en Córdoba esperando el ejército de Goyeneche que bajaba del norte, de Perú. Hubiera sido el fin de la revolución. Es una decisión entonces extrema. Y de alguna manera el no violento que tiene la idea de que si se funda un país, acepta en algún momento declinar en su conciencia no violenta ese acto tan tremendo, que originó muchas dudas también en las filas revolucionarias. Los correos van y vienen desde Córdoba. El primer encargado del fusilamiento sería Cacerro, que era uno de los primeros generales de la revolución, Ortiz de Ocampo. Tiene que ir Castelli personalmente a dar la orden, porque evidentemente era el héroe contra las invasiones inglesas, pero seguía siendo fiel a la monarquía española. Pero también los revolucionarios decían serlo, de modo que el tema era complejísimo. El decreto de fundación de la Biblioteca Nacional no está firmado, en cambio. También sale en la Gaceta de Buenos Aires, que es un periódico que mientras lo dirige Moreno es asombroso por su nivel de escritura y el hecho de que, aún siendo el boletín oficial, si hoy leyéramos la Gaceta de aquel entonces y el boletín oficial, nos daríamos cuál es la diferencia entre un diario de guerra y un aburrido boletín que solamente nos informa de leyes o reglamentos en los que podemos o no estar interesados, pero sabemos la diferencia que hay entre leer un reglamento o una nueva ley y un decreto de fusilamiento. Cuando se funda la Biblioteca Nacional, entonces llamada Biblioteca Pública de Buenos Aires, Moreno recurre, como es habitual en su escritura y en su reflexión, a ejemplos antiguos. La Gaceta de Buenos Aires tiene un epígrafe muy conocido, que es un epígrafe de Tácito, que dice: estos son raros tiempos nuevos, donde cualquiera puede decir lo que guste y la voluntad de ejercer la libertad de opinión está abierta a todos, todo esto dicho en latín. Esta cita de Tácito no es que la toma Moreno de primera mano, en general esas citas en latín descienden de tiempos arcanos. Muchos, el mismo Hobbes la empleó, y hay una historia de esa cita en toda la... De modo que se podría hacer una historia de la humanidad viendo cómo perduran ciertas citas. En la decreto de fundación de la biblioteca se habla de la guerra. La biblioteca se funda en épocas de guerra y todas las escuelas dejan de funcionar durante la revolución, sobre todo el Colegio Mayor de San Carlos, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Es el primer cuartel del Regimiento 1 de Infantería. Y como dejan de funcionar los colegios, la biblioteca debe tener un papel educativo y pedagógico sustituyendo a los colegios. Por eso el artículo se llama Educación. Ese es el artículo que firma Moreno como fundador de la biblioteca y señala que es precisamente en tiempos de guerra que hay que fundar bibliotecas y que precisamente en los tiempos en que la población se ve combinada a actuar en operaciones de violencia que no quiere y que él mismo tampoco quiere, porque hay en la historia argentina una beta interesante en relación a las luchas armadas. La diferencia es entre los que se ven obligados o se ven invitados por no tener otro camino a empuñar las armas y quienes lo hacen por una convicción de que es la única forma de cambiar las cosas. En
en la tradición del siglo XIX, toda la Revolución de Mayo es un lamento por tener que empeñar las armas. No quisiéramos hacer lo que es la generación de Echeverría. Echeverría escribió exactamente eso. Qué buen médico hubiera podido hacer tal o cual. Todas las reacciones contra Rosas son reacciones armadas, pero Echeverría, que no toma las armas, pero las comenta a todas esas acciones, siempre está precedido por esto no tendríamos que hacerlo, pero nos vemos obligados a hacerlo. Y cambia un poco esta situación en la violencia de los años 60, no abundan los escritos donde se dice precisamente esto: estamos haciendo algo que no nos gustaría hacer. Un poco se ve al pasar y o al trasluce en los escritos de Perón de la época. Quienes lo recuerden, los escritos de Perón tienen un poco ese halo de lo que significaba tomar las armas. Cuando se invita a hacerlo, se dice, no es lo que querríamos hacer. Eso le da una densidad ética al hecho de tomar las armas, una densidad donde la causa que exige la toma de las armas está sostenida por una población y no se basa en ideales más específicos de vanguardias sociales que esperan un apoyo posterior de la población o que lo invocan aun si no lo tienen. Esa es un poco la diferencia entre la invocación que hace Moreno, que hace Echeverría en otro contexto, digamos, y los años, también Jauretche, cuando empuña las armas en el año 33. No hubiéramos querido hacer esto, no nos quedó otro camino. En la historia se pueden encontrar muchos ejemplos de ese tipo de conducta, llamémosla sacrificial. ¿Qué sacrifico? Poderme recibir de abogado, de médico, dedicar tiempo a la familia, es la militancia sacrificial. Pero hay un llamado y ese llamado tengo que acatarlo de esa manera. El decreto de fundación de la Biblioteca Nacional tiene ese espíritu. Dice precisamente eso: esta biblioteca servirá de ilustración popular en tiempos de guerra, y anuncia la finalización de estos tiempos que no queremos, que son tiempos de guerra. Y un escrito que es bastante tremendo, que se inicia con esta frase, por eso es inconfundiblemente de Moreno. A Moreno se lo reconoce muy bien en su frase. Es un lector es un abogado, pero no escribe como un abogado, escribe como sus maestros de la filosofía francesa de la época, ¿no? De los libros que traduce al castellano. Son, por ejemplo, un libro muy interesante, Las ruinas de Palmira, de Volney, traducido por Moreno del francés al castellano. Es un libro de alguien que contempla las ruinas antiguas y piensa con nostalgia cómo hubieran sido esas ruinas si hubieran permanecido, y piensa también al revés: qué satisfactorio contemplar ruinas para agitar en la conciencia la idea de que el tiempo no es uniforme ni unánime, que el tiempo ha pasado. Esos libros complejos, traduce Moreno, son libros olvidados hoy. Y inicia el decreto de fundación de la biblioteca diciendo: los pueblos compran a precio muy subido la gloria de las armas. Es una frase extraña. Quiere decir que a los pueblos les cuesta hacer la guerra, el precio es muy alto y hay que de algún modo pagarlo, si hablamos en esos términos. Entonces se funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires en un rincón primero del Cabildo y después en una localización que estuvo durante muchos años, prácticamente 100 años en ese lugar, en las calles Biblioteca y Representantes. Los nombres son interesantes porque son las actuales calles Perú y Moreno. Eso revela también que nuestra vida está hecha de nombres de calles, de sustitución de nombres. ¿Quién tiene el poder de sustituir un nombre, ¿no? Eso asusta un poco. ¿Quién puede hacerlo realmente? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Argentina está llena de esos ejemplos. En ese lugar, que era una sede del viejo virreinato, se llamaba la Oficina de las Temporalidades. Temporalidades, ¿por qué? Porque era el reino de lo temporal que estaba encargado de liquidar el poderío de la Compañía de Jesús, que había sido expulsada del país, como después los volverá a expulsar Rosas cuando vuelvan. La Compañía de Jesús siempre fue un problema en Argentina. Brusac escribió un libro, entre tanto que escribe contra la Compañía de Jesús, ¿no?
Y es en esa oficina de las temporalidades, que era una oficina de liquidación de bienes de la iglesia, se instala la primera biblioteca, que se inaugura 2 años después, de 1810, que tiene a 2 sacerdotes como bibliotecarios. Uno de ellos, Fray Cayetano Rodríguez, y el otro Saturnino Segurola, que posteriormente va a ser director en la década del 20. De Segurola es interesante decir un par de pequeñas palabras, porque es un cura de la Ilustración. La iglesia se divide en ese momento entre la vieja iglesia conservadora y la iglesia que pasa a formar parte de los compromisos revolucionarios. Y Segurola, en general, los curas que pasan a tener parte del compromiso revolucionario son curas que tienen bibliotecas en sus sedes eclesiásticas, que miran con simpatía la Ilustración, que leen en secreto a Jacobo Rousseau, como pasa con la biblioteca del Padre Terrazas, donde Mariano Moreno lee a todos los autores de la Revolución Francesa. Y Segurola es alguien que se interesa en la construcción del puerto de Buenos Aires, se interesa en la vacuna antivariólica, es el introductor de la vacuna antivariólica en la Argentina, es de esa época la vacuna antivariólica, y en un lugar alejado de la ciudad, el actual Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, debajo de un árbol que aún hoy se conserva, empieza a vacunar a los niños. El árbol se conserva gracias a la acción vecinal de hace 2 décadas, porque quiso, en una ampliación del Parque Centenario, quiso ser no sé cómo se dice cuando se saca un árbol, ¿no? Trasplantado o eliminado directamente. Entonces se conserva ese árbol como testimonio de un episodio muy simpático en nuestra historia. Debajo de los árboles se hacen muchas cosas. Debajo de un árbol leía Sarmiento en una estampa idílica sus primeras letras y daba a leer. Debajo de un árbol renuncia Rosas al gobierno, en fin. También hay un árbol en Yapeyú, un árbol es inspirador para reuniones históricas, o nuestras maestras nos hicieron creer que los árboles son inspiradores. Si es así, también debemos aceptar que es una interesante vinculación de la historia con la naturaleza, ¿no? Y hay otro sacerdote bibliotecario que es Chorroarín. Chorroarín también es un sacerdote de Ilustración. ¿Qué es un sacerdote de Ilustración? Es alguien que efectivamente acepta que unos jóvenes que habían leído a Rousseau, Moreno había publicado a Rousseau, en la primera publicación en la Argentina del libro El Contrato Social de Rousseau, donde a cambio del apoyo de los sacerdotes revolucionarios a la Revolución de Mayo, Moreno expulsa del libro el último capítulo, que es un libro muy escéptico respecto a la religión, ¿no? El contrato social de alguna manera sustituye la idea de Dios. Moreno escribe el prólogo y dice, esto es lo que creemos, el pacto social, el contrato social. Pero dejamos de publicar la última parte donde el autor tuvo el infortunio de razonar en contra de la religión. Moreno es muy cuidadoso con eso, ¿no? Y Chorroarín, que es una calle, perdón que hable como porteño, pero no es tanta, hay 100 cuadras de diferencia entre esta historia y Martínez, ¿no? 200 cuadras, no es mucho para la historia argentina. La calle Chorroarín, en Buenos Aires, es donde actuaba Chorroarín intentando traer las primeras colonias de alemanes. El llamado de inmigración no es de Alberti, no es de Sarmiento, ya se había pensado en la Revolución de Mayo. Y Chorroarín también es un sacerdote de la Ilustración, porque solo a alguien que piense en esos términos se le podía ocurrir traer una población de un origen cultural tan diferente a la población criolla para ampliar, como si dijéramos, el pulmón social del país. Por eso la actual agronomía de Buenos Aires, donde está la calle Chorroarín, es el lugar donde se iban a pensar las colonias, que después proliferaron por Urquiza. Pasó mucho tiempo hasta que volvieron las colonias de extranjeros en Argentina, y Chorroarín había pensado en eso.
De modo que toda esta primera historia de la Biblioteca Nacional es una historia de sacerdotes, de bibliotecarios sacerdotes. Moreno fue el fundador, pero no fue bibliotecario. Y de algún modo, hasta hoy podemos decir que los directores laicos de los 200 y pico de años de la biblioteca, 203 años, la mitad fueron directores laicos y la otra mitad directores vinculados a la Iglesia o sacerdotes. La Biblioteca Nacional es una buena colectora de todas las líneas culturales de la Argentina, de todos los grandes legados de lo que podríamos llamar la vida intelectual en su más, a veces en su más dramática expresión. Los primeros libros de la Biblioteca Nacional, se conserva hoy en la Biblioteca Nacional el libro de donaciones, da una idea cabal de qué se leía en el Río de la Plata. En el Río de la Plata no había bibliotecas públicas, esta es la primera, pero había bibliotecas particulares. Algunos ensayan un sistema de préstamo domiciliario desde sus casas. Esta historia es bastante conocida. No son pocos las redes de préstamos de libros antes de que existiera la biblioteca pública, y por esos libros que fueron donados por Belgrano, Moreno, el médico O'Gorman, que fue fuerte trayectoria en esa época, y de la familia O'Gorman, a la que perteneció Camilo O'Gorman, uno ve esa lista y ve lo que se leía en el Río de la Plata. El mayor donador es Belgrano. Hoy se dice que era muy seductor y hasta mujeriego. No sé cómo consta eso. A mí me consta que tenía muchos libros. La donación de Belgrano es muy importante. La donación de Belgrano ocupa un gran estante, y Belgrano es efectivamente un lector por ser economista, es un lector de los economistas fisiócratas, es decir, los que creen que toda la riqueza viene del excedente agropecuario. Más o menos como creen hoy algunos dirigentes rurales de Entre Ríos, ¿no? Eso no ha cambiado. Y también Moreno tiene algunos toques fisiocráticos, pero la diferencia entre Moreno y Belgrano, del cual se dice que colabora en la escritura de la representación de los hacendados, que son los que piden el fin del monopolio del Río de la Plata en 1809, la diferencia es que Belgrano dirige un diario mientras ocurre la Revolución de Mayo, el Correo del Comercio, y no hay noticias políticas, son todas noticias de llega un buque, sale un buque, son noticias económicas y educativas. ¿Y cuál era el celo educativo de Belgrano? La educación agraria. O sea, se concebía un país agrario, y la lectura fundamental era La riqueza de las naciones de Adam Smith, cuyo libro subrayado también se conserva en la Biblioteca Nacional, pero este era de Hipólito Vietes, que era uno de los primeros directores de diarios del país, el telégrafo mercantil, y el semanario de Agricultura y Comercio. Ahí se publica la Oda al Paraná de Labardén, en el telégrafo mercantil, que es una hermosa poesía sobre el río Paraná, concebido en forma lírica como una invitación a pensar espiritualmente la naturaleza, pero también concebido en forma económica, como el lugar donde se trasladarían las mercancías. Labardén, por otro lado, era un importante propietario de esclavos y un comerciante. Tuvo la dicha de escribir esa gran oda al Paraná, llena de alegorías que son propias del clasicismo, ¿no? La Biblioteca Nacional es expropiadora. Cuando llega el ejército expedicionario a Córdoba, tiene la misión de expropiar los libros de los jesuitas. Esa es una historia que terminó en los años del gobierno de la Rúa, porque las donaciones no alcanzaban para formar una biblioteca. Las de Belgrano son todas lecturas de los griegos y de los famosos comentarios de Marcelo Ficino a Platón, que es una lectura muy especializada para los estudiosos del acervo de la filosofía griega. Belgrano era un lector de esos libros. En cambio, Moreno es más tacaño cuando hace su donación. Hace una donación de un jurista medieval que evidentemente leía, no me acuerdo el nombre, de 10 volúmenes, porque los libros jurídicos eran libros de algún modo que tenían todavía un lastre de la ciencia jurídica medieval, influida por Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino.
Esos son los libros fundadores de la Biblioteca Nacional. Pero como era una biblioteca fundada en tiempos de guerra, están los libros expropiados al Colegio de Jesuitas en Córdoba y los libros del obispo Orellana, que formaba parte de